tal amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez, les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy es un día muy especial, hago un programa, como podrán ver, desde la intimidad de mi recámara. Y es un programa especial porque es un tema difícil de tratar, pero que quise tratarlo con ustedes de esta manera un poco más íntima, un poco más personal. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me estén haciendo el favor de su presencia, acompañándome en este momento. Gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Quiero mandar un agradecimiento especial a todos y cada uno de ustedes que nos han ayudado, no solo con sus donativos, sino con sus mensajes de apoyo en toda esta labor que la Valora Radio realiza por ustedes y para ustedes, que lo hace con mucho gusto. También es importante recordarles que estamos en las redes sociales. Estamos transmitiendo también a través de www.valoraradio.org y sobre todo estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Gracias por estarnos acompañando. Es muy importante que hagan difusión de estos programas, que nos lleven más allá solo de sus pantallas. Les invito, con mucha humildad y con mucho cariño, les invito a que compartan todos los programas que Valora Radio tiene. Son muchos programas muy valiosos para todos y cada uno de nosotros. De verdad, muchas gracias por formar parte de esta familia, porque Valora Radio no solo somos nosotros los locutores o los técnicos, sino también todos ustedes que aportan su especial ayuda, no solo con su presencia, sus comentarios, cómo nos enriquecen con sus oraciones, sus peticiones de temas, etcétera. Nos hacen mejorar cada día más y por eso estamos infinitamente agradecidos con ustedes. De verdad, muchas gracias. Hoy tengo un tema muy complicado para mí en lo personal, un tema difícil para mí también. La semana pasada, no sé si recuerden, el tema que hablamos era cómo evangelizar a nuestros hijos. Y este tema era muy importante para mí porque como parte de este mundo, estamos afrontando una tragedia, la tragedia del COVID, ¿no? Del coronavirus, del COVID, como le queramos llamar. Porque nos ha puesto en un contexto de fragilidad humana terrible. Muy, vaya, verdaderamente atemorizante, angustiante lo que está pasando en el mundo. Muchísima gente está falleciendo, muchísima gente está perdiendo seres queridos, muchísima gente perdiendo sus patrimonios en un afán de buscar la salud y el recuperarse de una enfermedad tan terrible como ha sido esta. Y quise hacer este programa hablando precisamente de eso, porque la semana pasada recibí la noticia de que yo mismo estoy afrontando esta pequeña tragedia personal, ¿no? Yo mismo en este momento estoy positivo para COVID y ha sido un poquito difícil afrontar esta realidad. En términos generales, sin entrar en muchos detalles, no me siento tan mal. Sí he notado algunos efectos adversos en mi cuerpo, en mi salud y cosas de esas. Posiblemente mi voz ya la escuché un poco diferente. Siento muy dañado mi cuerpo en algunas cosas. Pero bueno, dentro de lo que cabe estoy bien y mi familia está bien, gracias a Dios. Lo único que yo puedo en este momento no es más que suplicar sus oraciones, que me concedan alguna oración por la salud, no solo personal, sino también de toda mi familia. Es lo único que puedo pedirles y créanme que se las agradezco infinitamente. Hablé la semana pasada sobre la tragedia mundial, la tragedia que estamos viviendo nosotros. Bueno, me tocó vivirlo ahora de una manera mucho más personal. Y eso me hizo reflexionar en esto, ¿no? Cuando me dieron el resultado, obviamente lo primero que pensé es en el temor a morir. Y es algo muy natural. Cualquiera de nosotros que hemos resultado positivos para esto, seguramente hemos afrontado esta angustia. Tengo miedo a morir. Me dio mucho temor que mi familia pudiera estar enferma, me dio mucho temor que las personas que estuvieron cercanas a mí pudieran haberlas contagiado, o si ellos me contagiaron a mí, que ellos se enfermaran de gravedad. Ha sido complicado. La verdad ha sido días terribles, sobre todo acá, en la cabeza, en la angustia personal de afrontar una enfermedad
que puede tener un desenlace mortal. Vaya, esta enfermedad puede matar a cualquiera en cualquier momento. Muchas personas no ni siquiera tienen síntomas, muchos se recuperan con muchos esfuerzos y muchos no se recuperan y fallecen. Por eso es que hablo desde una fragilidad personal. Es decir, yo mismo estoy experimentando todavía esta sensación de angustia que te puede generar el saber que estás enfermo. Y es terrible. Y quise hacer este programa y así le puse, tengo miedo a morir, tengo miedo a la muerte. Porque seguramente es uno de los sentimientos que muchos de nosotros afrontaremos, no solo con el COVID, sino con cualquier otro padecimiento. Es decir, esta es una de tantas enfermedades que existen. No es la única, no es la única causa que podría causar la muerte. Entonces, el haber tenido este resultado positivo, lo que hace es colocarme ante la propia fragilidad de mi propia existencia. Y quiero que se entienda así. No es lo mismo hablar en general sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre los sacramentos, hablar de todos estos temas si no los vives, si no los experimentas de una manera muy personal y muy íntima. Para mí es muy fácil hablar de este sentido, por ejemplo, de los sacramentos o de la liturgia. Me parece muy natural porque la vivimos constantemente. Pero hablar temas como tragedias, hablar temas como la muerte, hablar temas como enfermedad, no siempre es tan fácil, porque no siempre la experimentamos y no siempre hablamos desde esa experiencia específica. Y es ahí donde duele mucho afrontar estos temas y tratar de ser objetivos y tratar de darles a ustedes un verdadero mensaje de esperanza, que es lo que realmente me interesa, aunque es un tema terriblemente trágico. La intención no es asustarlos, sino todo lo contrario. Pero el chiste de todo esto es que sabemos que nos vamos a asustar, sabemos que vamos a vivir esta angustia de la enfermedad, de la muerte, de sentirnos frágiles ante la vida. ¿Cómo debemos afrontarlo? Y esa es la parte final del tema. Pero quiero hacer todo un desarrollo de lo que significa verdaderamente la muerte. ¿Por qué? Porque lo primero que pensé yo cuando vi el resultado que decía que era positivo es, no me quiero morir. Tengo miedo a morir. Estoy listo para morir. Es el momento adecuado para que yo enfrente la muerte. Mis acciones pueden causarle la muerte a alguien más. Todo este tipo de preguntas me brincaron en la cabeza inmediatamente. ¿Sí? Yo como cristiano aparte me hice otra pregunta. ¿Estoy en gracia de Dios en este momento? Estoy en amistad con Dios. ¿Verdaderamente si me muero en este momento iré al encuentro con Cristo? Son preguntas fundamentales que no podemos evitarlas y tenemos que afrontarlas y tenemos que tratarlas cada uno de los instantes de nuestra propia existencia. Cuando nosotros hablamos de la tragedia humana, hablamos del COVID o hablamos de cualquier cosa, siempre pensamos en estadísticas. Tantos miles de contagiados, tantos millones de muertos, tantos miles de afectados. Hablamos de números y eso es una forma muy fría de ver la verdadera realidad de la tragedia humana. Es decir, hasta que tú mismo no te conviertes en parte de esas estadísticas, entonces te das cuenta que verdaderamente estamos hablando de personas, no estamos hablando de números, de personas. Yo puedo decir hasta el momento que gracias a Dios me ha ido bien. No he sufrido bastante. Hasta ahorita creo que vamos librando bien la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero muchas personas no. Y me da mucho dolor ver que simplemente yo viví una angustia a lo mejor muy pequeña en comparación con las angustias que han vivido otras personas que han perdido papás, mamás, hermanos, hijos, parientes, esposos. Sabrá Dios, personas que han perdido familias enteras. Y no puedo ni siquiera imaginar el dolor que esto causa. No puedo. Es imposible para mí imaginarme la tragedia que muchas personas están viviendo. Y hasta que no te formas parte de ese grupo de afectados es como te das cuenta de lo doloroso que puede ser para una persona, para una familia, para una comunidad afrontar la muerte. Esta enfermedad de verdad que nos ha traído muchas historias. Y todas las historias tienen una parte buena y una parte mala. En unas más buenas que malas o en otras partes más mala que buena. Pero todo viene acompañado de eso, ¿no? Tenemos la gran dicha como seres humanos que
a pesar de cualquier cosa, siempre podemos encontrar algo bueno dentro de la tragedia, dentro de la maldad. Lo primero que yo pensé cuando me dieron el resultado es, ¿estoy listo para morir? ¿Estoy listo para yo, Jaime, enfrentar el juicio divino? Y de una manera inmediata también pensé, tengo todas mis cosas de este mundo listas para yo poderlas dejar en manos de mi esposo, de mi hijo. Es decir, tengo mis cosas listas en este mundo como para poder afrontar las cosas del otro mundo. Fueron preguntas muy fuertes que me llenaron de dudas, de cuestionamientos, de análisis, de reflexiones. Y toda la semana he estado en este problema. Tengo algunos proyectos, tengo unas cosas que hacer y no he podido hacer absolutamente nada porque estas tres preguntas están brinque y brinque constantemente en mi cabeza. Es decir, muchas veces para mí ha sido muy fácil hablar sobre la muerte, hablar sobre el encuentro con Cristo, hablar sobre el juicio personal, hablar sobre un montón de temas. Pero hasta que no sientes realmente que estás en la posibilidad de afrontar estos temas de manera personal, se resulta difícil entonces ahora sí analizarlos de una manera muy fría. Es decir, nunca he tratado estos temas desde la perspectiva de mi propia muerte. Y de eso se trata el programa. No voy a hablar de mi muerte, quiero hablar de tu muerte, de la tuya. Y es un tema complicado, es un tema difícil. No es fácil abordarlo. Porque todo lo que quiero que platicar aquí contigo básicamente es darte cuenta, darnos cuenta juntos, porque realmente es algo que tenemos que hacer juntos, es comprender nuestra propia fragilidad, nuestra propia tragedia, ¿sí? Y de cómo la muerte como concepto se ha convertido en algo tan banal, tan irrelevante en nuestra propia existencia, que realmente vivimos como si nunca fuésemos a morir. Y esto es terrible, 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 porque nos coloca en un estado total de soberbia el hecho de no pensar en nuestra propia muerte, porque nos hace creer que somos inmortales, que la muerte no nos va a tocar, que nunca vamos a ser tocados por el ángel de la muerte, como diría la Sagrada Escritura. Es decir, en el momento en que nosotros dejamos de pensar en la muerte, nos convertimos en verdaderos egoístas y soberbios porque creemos que nosotros estamos más arriba que eso. Y no, la verdad es que no. Nuestro primer gran ejercicio de humildad debe ser esta. Vamos a morir. Vamos a enfrentar esta tragedia personal. Tenemos que afrontarla de una manera especial. Por eso quiero mandar como primer gran mensaje este. Perder la reflexión sobre la muerte es la más grande de las soberbias, porque nos hace pensar a nosotros mismos como seres inmortales. Y sobre todo que nos hace perder de vista el hecho de que tendremos que afrontar un juicio divino el día de mañana. No perdamos de vista la realidad de que nosotros vamos a morir. Y el problema es que vivimos tan rodeados de la muerte en las películas, en las historias, en los videojuegos, terrible, en las noticias que vemos día con día, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia sociedad, es terrible la muerte, pero estamos tan rodeados de ella que ya no pensamos en ella. Es decir, pensamos que la muerte le sucede a otras personas, no a ti, no a mí, no, a otros, a nosotros no. Y es ahí donde cometemos este error. Esta forma de banalizar la muerte, de relativizarla o en un momento dado extraerla de nuestra propia realidad, es un acto de soberbia, porque no nos permite pensar claramente en el hecho de que nosotros afrontaremos la muerte el día de mañana y que tendremos un juicio divino, un juicio ante Dios. Debemos estar preparados para ella, afrontarla con toda la realidad que esto significa. Y por eso quise hacer este programa de esta manera, hablando de una manera muy personal, muy íntima, muy cercana contigo, porque eso es lo que me interesa, tratar de hablar contigo de una manera cercana desde una propia experiencia personal, que eso es lo más importante. No quiero sonar falso ante ti, y de verdad que no lo intento. Tampoco quiero ser trágico, no se trata de eso tampoco.
pero sí de darnos cuenta de la realidad de la tragedia que estamos viviendo en estos tiempos tan terribles. Quiero darte este consejo. El programa tiene la intención de darte este consejo y es prepárate para morir. Prepárate para eso. Cuando me dieron el diagnóstico, yo no estaba preparado para morir, ni en lo divino, ni en lo personal. Bueno, estaba confesado, claro que sí, pero por las mismas situaciones y restricciones del COVID no he comulgado, por ejemplo, en las últimas semanas. No he podido asistir a misa. Cuando quise ir a misa estaba lleno el templo, no me dejaban entrar. Es decir, no he podido accesar como quisiera, con la libertad que quisiera los sacramentos. Tuve que hacer una cita especial con un sacerdote para poderme confesar. Eso es lo que tengo y lo agradezco. De verdad que me sentía un poco tranquilo. Si hubiera estado en pecado mortal, cuando me dan la noticia hubiera salido corriendo a un templo, la verdad. Pero afortunadamente no fue así. Creo, vaya, hice mi propia confesión la semana pasada con un buen sacerdote. Estoy en ese lado, estoy tranquilo. Pero también quisiera poder experimentar, por ejemplo, la comunión, la misa, no sé, a lo mejor una guía espiritual. Es decir, estoy preparado en lo básico en este momento. Y eso me pone incómodo. Quisiera recibir mayor asistencia, obviamente, pero obviamente la situación no lo permite. Por eso te digo a ti el consejo: prepárate para morir. Hoy, mañana, en un año, en 20 años, en 30 años, no sabemos. El que decide eso es Dios, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Pero debemos estar preparados para morir. Y esta preparación para morir tiene dos aspectos: la parte humana y la parte divina. No puedes ignorar ninguna de las dos. ¿Sí? Por la parte humana hay muchas cosas que hablar sobre la muerte, ¿no? Pensamos en las cuestiones materiales. Si tienes propiedades, no tienes propiedades, es decir, todas tus cuestiones legales, tus herencias, tus pensiones, es decir, tú falleces el día de hoy, tu esposa, tus hijos recibirán una pensión que les permita subsistir, etcétera. Les diste una carrera a tus hijos para que ellos puedan subsistir el día de mañana. Tu esposa, tu esposo está preparado para afrontar la pérdida de un ser querido. Es decir, toda esta cuestión preparativa para decir, oye, si el día de hoy yo no estoy, mi familia puede salir adelante. Eso tiene que pensarlo tú en las posibilidades que tú puedas, desde herencias, testamentos, seguros de vida, seguros de gastos médicos, deudas que tengas con algunas empresas comerciales, tarjetas de crédito, bancos, hipotecas, automóviles. Es decir, hay una gran cantidad de asuntos legales que debes de preparar antes. Mi consejo es muy sencillo: ten una buena lista en un documento donde pongas todos los datos, no sé, de tu seguro social, los NIPs de tus cuentas de banco, perdón, seguros de vida, seguros de gastos médicos, las facturas de los automóviles, de tu casa, las propiedades. Es decir, tengas un lugar específico donde toda tu familia sepa dónde pueden accesar esta información legal sobre ti mismo. ¿Sí? Si tienes algún contrato con una funeraria, pues, toda esa información, tenla en un solo lugar y que todos en tu casa sepan dónde. Por si algo llegara a pasar, Dios mediante, no suceda pronto, tu familia sepa dónde encontrar la información que necesitan para poder, vaya, darle continuidad al fallecimiento de alguien. Es un buen consejo técnico que te puedo dar, o muy humano: ten tus cosas en orden, tus cosas temporales. Pero eso no se reduce en la parte humana a las cosas, sino también hay otros aspectos muy importantes. Primero, ¿dejas algún legado de valores tú como persona? Es decir, el día de mañana que fallezcas, ¿dejas tú una herencia cultural, educativa, formativa en tus hijos? Tus hijos, vaya, algún día dirán: ah, mi papá hubiera hecho esto, mi papá hubiera pensado en esto, mi mamá hubiera pensado así. ¿Dejaste un legado de valores? Vaya, ¿dejaste un testimonio de cómo vivir una vida buena o no? Tus hijos te van a recordar por cosas buenas o por cosas malas. No, mi papá era un borracho, mi papá era un esto, mi papá era aquello. O van a recordarlo con: mi papá era muy bueno, mi papá era muy inteligente, siempre daba un buen consejo, mi papá siempre me apoyaba, mi papá me enseñó esto. ¿Qué tipo de persona quieres ser cuando mueras? Es decir, ¿qué legado de valores vas a dejarle a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros?
se va a acordar de ti si mueres hoy? ¿Tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia? ¿Verdaderamente te van a recordar? ¿O pasarás al olvido de una manera muy rápida? Esto es importante, porque tiene que ver mucho con este legado cultural que dejas. Es decir, qué impacto tuvo tu vida en la vida de los demás. Y sobre todo para bien, que es lo importante, no para mal, para bien. Sino que cómo tú dejas un verdadero legado a las demás personas que interactuaron contigo y que verdaderamente te recuerden con un cariño especial. Desde la parte humana, esto es honorable y deseable. Debes hacerlo, debes buscarlo. Que todos te recuerden por las buenas cosas que hiciste, por los buenos consejos que diste, por los buenos testimonios que diste, por los buenos ejemplos que hiciste. Eso es importante y sobre todo un punto que muchas veces lo olvidamos. ¿Qué legado religioso dejas? ¿A qué me refiero con esto? Una de las principales cosas que Dios nos va a cuestionar cuando nos presentemos ante Él es qué tan buen ejemplo de fe, de esperanza y de caridad diste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, familiares. Es decir, ¿cuál es tu legado religioso? ¿Cuál es tu ejemplo de vida para con Dios? Visto desde un aspecto humano. Se va a ver desde el lado divino, pero primeramente del legado humano. Es decir, ¿tus hijos verdaderamente aprendieron a amar a Dios a través de ti? ¿Tu esposa verdaderamente aprendió a amar a Dios a través de ti? ¿Tus hijos se acercaron más a Dios gracias a ti o no? Es decir, ¿fuiste alguien que llevó a sus hijos ante la presencia de Dios o alguien que los alejó de la presencia de Dios? Es un tema importantísimo porque serás juzgado severamente por este punto. ¿Cuál es tu legado religioso? Desde el aspecto humano. Por el otro lado viene el aspecto divino, que ese es mucho más fuerte. Primero que nada y lo más importante, y esto no debe faltar nunca, es cuando mueras que estés en estado de gracia. Este no debe de faltar nunca, nunca. Debes de morir en estado de gracia, si no, te vas al infierno, punto, no hay otro. ¿Cuántos méritos hiciste ante Dios? ¿Cuántas buenas obras hiciste que verdaderamente Dios dice, esto es un sacrificio agradable ante mí? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus actos? ¿Cuál es la medida de tu amor? ¿Cómo Dios va a medir tu amor? Vaya, por decirlo de alguna manera que se entienda. ¿Cuál es tu cargamento de buenas obras que llevas ante Él? ¿Cuáles son tus méritos? Obviamente, desde un aspecto ya muy profundo de análisis, nadie merece estar en el cielo. Estamos en el cielo, gracias a Dios, porque Él nos da este don divino de la salvación, Él nos lo regala. ¿Sí? La redención es un acto gratuito y misericordioso de Dios. Eso lo sabemos perfectamente, pero dentro de este regalo Dios nos permite crear méritos. Vaya, porque la justicia, no solo la justicia implica castigar al malo, también premiar al bueno. ¿Qué buenas obras vas a llevar ante Él para ser premiadas? Ninguna, pocas, muchas. Obviamente yo quiero llegar ante Dios con muchas obras buenas para obtener una gran recompensa. Claro que lo deseo y eso es lo que tengo que luchar y buscarlo. Méritos y sacrificios agradables a Dios. ¿Cuáles son tus deudas? Es decir, todos esos pecados que cometiste, que ya confesaste, ya se perdonaron, pero has resarcido el daño, has, vaya, cubierto la pena de vida por todos esos pecados. ¿Has cumplido verdaderamente con la misión que Dios te ha encomendado? ¿Has ido a evangelizar? ¿Realmente has hecho vida a lo que celebrabas cada domingo en misa? ¿Has realmente aprovechado tus talentos? Es decir, desde el punto de vista humano, prepárate para morir. Desde el punto de vista divino, prepárate para morir. Porque cuando tú mueras debes dejar un legado en este mundo. O sea, tienes que dejar algo aquí que va a ser meritorio en la vida eterna. Está conectado porque es tu personalidad, es tu propia vida, no está desconectado. Básicamente, ¿quién te va a extrañar aquí cuando te vayas? ¿Te recibirá Dios cuando te vayas? Es la misma pregunta. Realmente es la misma pregunta, porque es el mismo evento de muerte que todos y cada uno vamos a experimentar. Es decir, cuando yo muera, ¿alguien me va a extrañar? Cuando yo muera, ¿estaré con Dios? Esas son las preguntas más importantes que debes de hacerte en tu vida. Entiéndelo de una buena vez. Si tú estás oyendo esto por primera vez, créeme que no lo hago por tragedia,
Lo hago porque es importante que tú el día de mañana te salves y que lo que dejes en este mundo sea un verdadero legado de amor, de caridad, de verdadera virtud. Porque este legado que dejas aquí trasciende en la eternidad. Estas son las preguntas fundamentales. ¿Estás preparado para morir o no? Analízalo, analízalo. Cada quien desde su propia perspectiva puede analizarlo. ¿Cómo vas a afrontar tu propia muerte? Con temor, con angustia, con dolor. Obviamente todos lo enfrentaremos así, pero también con esperanza, con fe y sobre todo con amor. No solo de nosotros mismos, sino de aquellos que nos rodean, que es lo más importante. La Sagrada Escritura es es un poco complicada cuando se trata de hablar de la muerte. Nos presenta escenarios muy complejos, muy complejos. La muerte en las Sagradas Escrituras abarca todos los matices que podamos encontrar. Pero quise hablar de este asunto desde la Biblia porque debemos entender esto. Hay un texto muy sencillito que viene en el libro de Siracide, en el capítulo 17, en el versículo 2, que habla cómo Dios determina nuestra propia existencia. Dice que determina los días y el tiempo determinado de cada uno de nosotros. Para mí esto es importante. Esto es importante porque mi existencia no es una existencia ambigua, suelta, sino que está unida a la voluntad divina. Y eso me da cierta esperanza, me reconforta saber que mi existencia no está aislada de la acción divina de Dios. Y eso me gusta mucho. Cuando siempre que hablamos de que Dios es Señor de la vida y de la muerte, pensamos en que la muerte es un castigo divino o es algo malo que Dios nos manda. No, sino al contrario, sino que Dios no nos suelta ni siquiera a la hora de la muerte. Debemos entenderlo desde esa perspectiva. No es que Dios quiera cortar nuestra existencia, no. La realidad es que Dios nos sigue tocando en la muerte porque no se desliga de nosotros por amor. Estamos unidos ante Dios también en la muerte porque Él nos cuida en la misma hora de la muerte. ¿Sí? Por eso es que la Sagrada Escritura, consciente de este concepto de decir Dios es el Señor de la vida y de la muerte, implica que siempre está con nosotros, siempre nos está acompañando, protegiendo, que ni siquiera en el momento más trágico de nuestra propia existencia está ahí presente para nosotros. Esto nos debe llenar de tranquilidad en cierto sentido, ¿sí? Porque entonces podremos comprender que la muerte como tal deja de ser un acto de destrucción o de aniquilación para convertirse en una verdadera liberación del caos y de la tragedia misma del pecado y de la fragilidad de esta misma existencia. Porque al final, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, después ya no habrá más muerte. Y esa es la gran misión de todos, no experimentar la segunda muerte. Porque hay dos muertes, sí, hay dos. Todos vamos a vivir una, que es la muerte física, la muerte corporal, la muerte dentro de la temporalidad del ser humano. Todos vamos a vivir esa. El problema es aquellos que vivan la segunda muerte. Esa no la deberíamos de vivir nadie. Y es la muerte del alma. Morir fuera del estado de gracia. La segunda muerte no significa otra cosa más que la condenación eterna. Y es terrible. Debemos evitarla a como dé lugar. Y para eso es el estado de gracia, los sacramentos. Lo más importante cuando estudiamos la muerte en las Sagradas Escrituras es que la Biblia le quita a la muerte esa parte mitológica, esa parte absurda de la muerte, esa parte, esa parte irracional a la muerte, que es lo que más me gusta de la Sagrada Escritura. Con respecto a este tema, ¿no? Y es, cuando tú le quitas este sentido mitológico, le das un sentido de realidad a la muerte y la colocas dentro de tu propia existencia, de tu propia realidad, que es fundamental para nosotros. Comprender que la muerte
no está regida de una manera arbitraria, por otro lado, sino que es parte de esta realidad. Es parte de esta realidad y de esta naturaleza humana, ¿sí? Y como les decía hace un momento, eso, sabiendo que es parte de la realidad, parte de la naturaleza, pero aún controlada por Dios, que no escapa a la acción de Dios, nos da una gran esperanza. Y este hecho se vuelve un poco raro, contrastado con todo lo que he dicho, es que el hecho de que la Sagrada Escritura le quite lo mitológico a la muerte, le quita también gran parte de su importancia. Suena extraño, yo lo sé, suena un poco extraño, porque entonces nos damos cuenta que lo que verdaderamente importa sobre la muerte es la vida que le precede. No se trata ya ahora de hablar de la muerte en sí misma, sino de todo lo que tú hiciste antes de la muerte. Como la muerte se coloca como un acontecimiento personal, ¿sí? Como un acontecimiento colocado en un instante de nuestra existencia, no rige nuestra existencia. Nuestra existencia está regida por lo que le precede, por toda tu existencia. La muerte pierde su importancia porque muchas personas dicen que lo importante es la muerte. No, lo que importa es tu propia vida. La muerte solo es el culmen de esa vida, el momento en el cual das tú cuentas de esa propia vida, ¿sí? La muerte no es lo importante, sino la vida que le precede. ¿Cómo te presentas tú ante la muerte? Eso es lo más importante. Y esto es interesante porque las Sagradas Escrituras nos presentan la muerte de tres formas muy diferentes cada una, que se convierte en un tema increíblemente complejo de analizar por la gran cantidad de matices que maneja. Es impresionante la forma en cómo la progresión de la revelación dada por Dios dentro de las Sagradas Escrituras nos lleva por todos y cada uno de los aspectos fundamentales que tienen que ver con la muerte misma. ¿Sí? Por eso es que cuando uno se introduce en este tema, se sorprende ante la gran variedad de eventos que ocurren en las escrituras que nos presentan a la muerte de maneras diferentes. En términos muy generales, la presenta de tres formas. La primera como concepto, como muerte, así, tal, como la muerte. Y me llamó mucho la atención cómo San Pablo te dice la muerte es ganancia. Muchas veces hemos leído este versículo, muchas veces hemos reflexionado sobre este versículo, muchas veces lo hemos escuchado en misa y lo hemos hablado en homilías, lo hemos escuchado por todos lados. La muerte es ganancia. Y siempre lo pensamos desde el punto de vista del justo, es decir, de aquel que está salvado. Pero pocas veces lo analizamos de la perspectiva de nuestra propia realidad. Vaya, te lo pregunto así directamente, si tú te mueres ahorita, ¿para ti es una ganancia la muerte o es una tragedia terrible? Respóndelo tú mismo sobre ti mismo. Es decir, hablar de la muerte como una ganancia implica una gran cantidad de eventos y sucesos que deben de trascender en tu vida. Sacramentos, conversión, buenas obras, caridad, vida en comunidad, liturgia. Es decir, la muerte es ganancia para el justo, para aquel que verdaderamente está en amistad con Dios y vive conforme a la voluntad divina. Me explico con esto. Por eso es que el Antiguo Testamento hablaba de la muerte como aniquilación, sueño, el Seol, las tinieblas, la profundidad, el abismo, la noche, el silencio, el polvo. Todos estos conceptos nos ponen en una realidad muy humana de la muerte. Y San Pablo viene y nos da un contexto de muerte bueno y trascendental. Y claro, es maravilloso. Pero para que verdaderamente la muerte sea ganancia, tiene que ser vivida. Esa muerte desde la fe, la esperanza y la caridad. Si no se vive la muerte dentro de este concepto, dentro de este contexto, perdón, de las virtudes teologales, la muerte jamás será una ganancia. Será la gran tragedia, porque conducirá a la segunda muerte, que es la muerte del alma y la condenación.
Para el justo la muerte es ganancia, y así debemos de entenderlo con todas sus letras. La muerte es ganancia para aquel que está en amistad con Dios, que cumple con su voluntad divina y que vive de manera heroica las virtudes. El santo, así como se oye, solo aquellos que son verdaderamente santos. Y si lo contrastamos con el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo el Antiguo Testamento presenta la muerte como una gran tragedia, que lo es, ¿sí? Pero San Pablo le agrega las virtudes teologales a la tragedia, ¿sí? Él hizo una reflexión maravillosa sobre la fe, la esperanza y la caridad, maravillosa. Él nos la presenta en una bandeja de plata, hermosa la forma en que San Pablo verdaderamente nos da a entender la gran maravilla de la vida en amistad con Dios. Entonces, cuando yo tomo el Antiguo Testamento y lo paso por el filtro llamado Cristo, por decirlo así, se convierte en algo reluciente y hermoso. Y San Pablo lo que te presenta, sí, la muerte es ganancia, pero la muerte en Cristo es ganancia. Y eso muchas veces se nos olvida. La muerte en Cristo es ganancia, en amistad con Dios es ganancia, la muerte en la fe, la esperanza y la caridad es ganancia. De otra manera, no. Por eso es que quise hacer el programa, para preguntarte, oye, ¿estás listo para morir? ¿Estás listo para afrontar tu muerte? La segunda forma en la que las Sagradas Escrituras nos presentan esto es a través de un verbo, el verbo morir. Y tiene mucho significado. La Sagrada Escritura nos lo presenta como concepto, pero también como acontecimiento personal. Es decir, ya no habla de la muerte como un concepto abstracto, sino como un evento, como un acontecimiento personal de todos y cada uno de nosotros. Vaya, primero nos lo explica y después nos dice, te va a pasar a ti. Tú vas a morir. Y nos da muchas reflexiones sobre la muerte, ¿sí? Sobre el significado de este acontecimiento, lo que va a significar para ti, lo que implica para tus familias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos lo presenta de una manera muy especial el hecho de morir, porque nunca nos lo presenta de una manera aislada. Si tú analizas los eventos de muerte dentro de las Sagradas Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que siempre está acompañado de dos grandes eventos. Es decir, la muerte de la persona que muere y de las personas que están cercanas a él, de los que le sobreviven. Hace del morir un acontecimiento no solo individual, sino comunitario. Esto es muy bello, porque siempre nuestro Señor Jesucristo, si analizamos el Nuevo Testamento y analizamos los conceptos de muerte, por ejemplo, la muerte de Lázaro, la muerte de la niña que estaba enferma, la muerte de Juan el Bautista, siempre nos presenta la doble perspectiva del que muere y de los que le sobreviven. Y entonces nos damos cuenta que la muerte no solo es un evento personal, sino es un evento de comunidad. Estamos unidos en comunidad. Y es en comunidad donde debemos de vivir la muerte. Nuestro Señor Jesucristo vivió la muerte en comunidad. Ahí estaba Juan, estaba su madre, estaban otras mujeres, posiblemente María de Magdala. Es decir, Él vivió esto, la muerte en comunidad. Y deja un legado para los que le sobreviven. Madre, a tu hijo, hijo, a tu madre. Es un legado de hermandad, un verdadero legado de humanidad, pero una humanidad tan íntima y cercana como lo es el madre, hijo, hijo, madre. Es decir, lo hace una unión perfecta. Hace una humanidad de familia. La muerte de nuestro Señor Jesucristo también nos crea en ese momento una comunidad de amor. Y esa es la tercera forma en la que las Sagradas Escrituras presentan la muerte, como la derrota de la muerte a través de la muerte misma de Cristo. Pareciera un poco, vaya contradictorio, pero es que Cristo al experimentar la muerte, al experimentar la tragedia humana y resucitar de este evento, derrota la muerte. La muerte ya no tiene la última palabra. Por eso decimos que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Es decir, la Sagrada Escritura nos presenta la muerte como concepto, como acontecimiento y tercero, como un verdadero acto de esperanza personal. Un verdadero acto de esperanza personal que está sustentado, como ya lo dije, en la fe, en la esperanza y la caridad. Es decir, todo este conjunto de las virtudes teologales, al final de cuentas, se convierten en este acto magnífico de cómo tú te abandonas a la voluntad divina
pero buscas afrontar la muerte desde la realidad de la santidad, porque eso es lo más importante de todo eso. Cuando nosotros entonces entendemos la muerte como verdaderamente este proceso por el cual afrontamos el encuentro con Dios, que es lo más importante, y lo vivimos, queremos vivirlo desde las virtudes, nos damos cuenta de otra cosa, que todo esto que yo les he platicado, de la esperanza de Dios, cómo afronta la muerte, de que Dios tiene la última palabra, todo muy hermoso, San Pablo nos dice que la muerte es una ganancia, todo este tipo de cosas no le quita la angustia. No sé si se dieron cuenta de ese detalle, que incluso fue lo primero que les dije cuando me di cuenta de que estaba enfermo. Es decir, la angustia no desaparece, no desaparece. Y eso es algo muy humano. Muchas personas dicen que la angustia es la falta de confianza en Dios. No es cierto. Cuidado con eso. Sí, les voy a leer un salmo. El Salmo 18, versículos del 5 al 7, es trágico pero a la vez muy hermoso. Dice: las olas de la muerte me envolvían, los torrentes del Averno me espantaban, los lazos del abismo me liaban, se tendían ante mí las trampas de la muerte. Clamé al Señor en mi angustia. Es un salmo bellísimo, pero trágico a la vez. Vean cómo lo describe la muerte. Dice: las olas de la muerte me envolvían, los torrentes del Averno me espantaban, los lazos del abismo me liaban, se tendían ante mí las trampas de la muerte. Habla de la verdadera angustia del ser humano al enfrentar su muerte. Muchas personas dicen: es que enfrentar la muerte con angustia, con miedo, con eso, es falta de confianza en Dios. No es cierto, eso no es cierto. Es falso totalmente. Es muy humano sentir esta angustia. Es muy, muy humano sentir esta angustia. Simplemente basta analizar cómo nuestro mismo Señor Jesucristo vivió esta angustia. ¿Recuerdan? En el huerto, ¿sí? Él desde esta condición humana experimentó la angustia tan terrible que sudó gotas de sangre. Ya se les olvidó eso, ¿verdad que no? Es terrible la muerte y genera angustia. Y es parte natural de nuestra propia fragilidad humana enfrentarlo aún con angustia. No hay ningún problema en sentir angustia, en sentir miedo, en sentir este temor típico a la muerte. El problema es cuando nos cierra la esperanza. Jesucristo vivió la angustia y la decía de una manera muy especial: Señor, quítame esta angustia, quítame este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde Él pone la esperanza en Dios. Así también nosotros debemos de afrontarla, rogando a Dios que ahora sí que el proceso de la muerte sea lo más tranquilo posible, menos doloroso, menos angustiante, menos sacrificante para nuestras familias, etcétera, etcétera, pero que se cumpla su voluntad, no la nuestra. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Sí? Y entender que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo viviera esta angustia lo coloca verdaderamente en la experiencia humana. Jesucristo verdaderamente era hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Para eso se encarnó, para afrontar la muerte como un sacrificio redentor, pero eso no le libró de la angustia y del temor y del dolor de afrontar este proceso tan fuerte. Por eso cuando nosotros tenemos angustia y desde la angustia, el dolor, el miedo, le hablamos al Dios, Él lo comprende perfectamente. Comprende perfectamente este clamor de angustia que nos platica el salmista, porque él mismo ha experimentado la angustia de la muerte. Por eso no tengas miedo de clamar a Dios en medio de tu angustia, porque Dios va a entender perfectamente por lo que estás pasando. Que no te dé miedo clamarle. No es para exigirle, que esa es la diferencia. Clamarle para misericordia, clamar su perdón, clamar su providencia, clamar su acompañamiento, clamar su fuerza, clamar su espíritu. Es decir, el consejo segundo es este: en horas de angustia, clámale al Señor, clama al Señor sin miedo. Sí, no es malo, como te digo, la angustia, lo malo es vivirlo en solitario, vivirlo como un evento desesperanzador. No, vívelo con la esperanza de Dios. Lo que más le dolía al Señor cuando estaba en el huerto de los olivos orando, pidiendo que Dios retirara este cáliz de sí mismo, no solo era la angustia de afrontar la muerte, sino verse solitario ante ella. La soledad.
3 veces fue con los discípulos y le dijo, hey, despiértense, oren conmigo, porque se sentía solo. Y no quería estar solo. Sabía él que iba a afrontar la muerte en la soledad y en la intimidad personal de cada uno de nosotros. Pero para él nos enseñó que afrontar la muerte dentro de una comunidad de amor es una forma honrosa de afrontar nuestra propia existencia, el fin de nuestra propia existencia. Porque el honor, vaya por decirlo así, que queda en este mundo a través de las generaciones, también se convierte en un honor eterno en el cielo, porque significa que hemos dejado un legado de santidad, un legado de verdadera virtud, digno ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres de poderse seguir como un verdadero ejemplo de vida. ¿Cómo? ¿Cómo podemos orientar nuestra propia reflexión personal en torno a nuestra propia muerte? Esta es la parte final y a lo que realmente quería llegar. Yo te pido que pienses en tu muerte, que reflexiones sobre ella. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo, realmente es muy sencillo. Es un proceso difícil, pero los pasos son muy sencillos. El primero es entender que la muerte implica un encuentro definitivo con Cristo. Piensa cómo quieres tener este encuentro con Él. Un encuentro definitivo. Es decir, debes de buscar que efectivamente sea definitivo. Vaya, en santidad, en gracia de Dios. La muerte es eso, es el encuentro definitivo con Cristo. Debe de tener esta palabra, definitivo, para hacerlo permanente. Segundo, obviamente, que es un encuentro agradable con Él. Un encuentro agradable, vaya, en el sentido de que tú vayas cargado del amor, cargado de las buenas obras, de todo lo que hiciste en esta vida. Vaya, cargado de méritos. Es decir, no solo que conviértelo en definitivo, sino en meritorio. Vaya, sí, aunque se oiga un poco extraño, pero busca la gran recompensa. No tiene nada de malo buscar la gran recompensa desde el amor, desde la humildad. Aceptar la fragilidad humana. Punto número 3. Vamos a morir, definitivamente. Entonces, desde hoy, vete preparando este evento. Puede ser que ocurra mañana, puede ser que ocurra dentro de muchos años, no importa. El chiste es de que tú comprendas que esta muerte es una realidad que habremos que afrontar, ¿sí? Y por último, comprender que aunque lo que muere es la persona, no se aniquila la persona, tú no dejas de existir, tú sigues prevaleciendo en dos grandes lugares. Por la parte espiritual, Dios quiera, con Dios en el cielo, y en la parte humana quedas, prevalece tu existencia a través del recuerdo, a través del ejemplo. Es decir, tú permaneces vigente, vivo, por decirlo de alguna manera, en el corazón y en el recuerdo de las personas que dejaste detrás, y prevaleces para la eternidad en el amor de Dios, en la santidad y en la alegría eterna. Esa es tu gran reflexión sobre la muerte. Primero, que es un encuentro definitivo con Dios, que debe ser un encuentro agradable con Dios, que esta fragilidad humana es parte de nuestra existencia y hay que aceptarla. Y por último, dejar algo que trascienda en la eternidad. Deja un legado, asegúrate de dejar un hermoso legado a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a todos, que prevalezca por muchas generaciones. ¿Sí? Eso es muy importante, porque todo esto que tú logres a través del paso del tiempo repercute en la eternidad con Dios. Vive tu vida preparándola para la eternidad, no para la muerte, sino para la vivencia de la eternidad. Esa es la reflexión que queremos hacer sobre la muerte. Y sobre todo, antes de aceptar la muerte, aceptar la vida, que es lo más maravilloso que Dios nos ha dado, la vida. Porque nos damos cuenta, cuando pensamos en la muerte, de la riqueza que Dios nos ha dado en esta vida, llena de dones, llena de grandes cosas. Dejemos atrás de nosotros, dejemos de nuestra existencia un hermoso legado para todas las personas que nos van a sobrevivir. Un legado de amor, de santidad, de virtudes, de una verdadera vivencia de virtudes. Que tu vida sea el camino que otros puedan seguir para llegar ante Dios. Y cada vez que alguien llegue ante Dios, gracias a ti, Dios te seguirá recompensando. Y esto es maravilloso y es hermosísimo. Gracias por haber estado conmigo. De verdad, muchísimas gracias. Les pido de una manera muy especial que me regalen una oración.
por mi recuperación y por el bienestar de mi familia. Y no me queda más que agradecerles infinitamente por haberme acompañado el día de hoy. Esperemos, Dios mediante, podernos comunicar el día de mañana nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Me encomiendo a sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Gracias y hasta la próxima.